Bien, chicos, muy buenos días con todos. Hoy día vamos a continuar nuestras clases de Historia de Perú. La semana pasada hemos visto el ochenio de Odría, ¿no? Un gobierno que duró 8 años, donde vimos represiones políticas, ¿no? Como por ejemplo la creación de la Ley de Seguridad Interior. ¿Alguien se acuerda que esta Ley de Seguridad Interior que vimos la semana pasada era para perseguir a sus enemigos políticos, ¿cierto? Sí, Entonces, profesor. Sí, profesor. alguien levantando la mano, ¿se acuerda cuáles eran los partidos políticos perseguidos? A ver, Ariana Guamante, escuchamos. Se perseguían los apristas y comunistas. Así es, ¿no? Muy bien, muy bien. Perseguían a los apristas y a los comunistas. Y eh, justamente el líder del APRA, llamado Víctor Raúl Aya La Torre, estuvo encarcelado, recuerda, 5 años estuvo encarcelado, bueno, no encarcelado, sino estuvo refugiado, mal dicho el término, sino estuvo refugiado 5 años en la embajada de Colombia, acuérdate, ¿no? Estuvo 5 años refugiado porque tenía acusaciones de crímenes y revueltas, ¿no? Entonces, si él salía, le iban a meter a la cárcel. Entonces, 5 años estuvo ahí, Aya de la Torre, ¿no? Entonces, eh, en 1956, hemos visto las elecciones del 56, se presentaron partidos políticos nuevos que vimos que aparecieron, por ejemplo, el Frente de Juventudes Democráticas con Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y vimos otros partidos también que iban apareciendo, ¿no? Por ejemplo, la Democracia Cristiana. Y en estas elecciones del año 56 va a ganar la presidencia, vimos, Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. A este gobierno se le va a denominar la convivencia, vamos a ver por qué se le llama la convivencia, y como te das cuenta, este gobierno duró 6 años, lo máximo. Ahora vamos a conocer las características de este gobierno. La convivencia, ¿no? Como te puedes dar cuenta, ¿no? Lo primero que hace el gobierno de Manuel Prado, ¿ya? El nuevo presidente acá, es establecer una amnistía política. ¿Qué significa esto? Libera a todos los presos políticos, a todos los presos exclusivamente apristas y también comunistas los libera, pero más beneficios, o en este caso más benefició esta amnistía a los apristas, a los presos del APRA. Pasó que el líder del APRA, Aya de la Torre, llegó a un acuerdo, ¿no? Aya de la Torre llegó a un acuerdo con Manuel Prado, le dijo, yo te apoyo, ¿no? Yo voy a apoyar a tu candidatura si tú liberas a los presos del APRA, ¿no? Una con otra, ¿no? Entonces, Manuel Prado Garche llega a este acuerdo, ¿no? Y bueno, vamos a ver que este periodo se llama la convivencia porque diferentes partidos políticos en este periodo no se van a atacar, o sea, no va a haber revueltas, ¿no? No, no va a haber conflictos. Por ejemplo, acá tenemos al líder del Ochenio, lo vemos sentado junto a Aya de la Torre. Y esto es increíble porque recuerda que ahí en la torre estuvo justamente 5 años, estuvo 5 años en la Embajada de Colombia escapando o huyendo del gobierno de Odría. Y vemos que en este periodo, y acá está Pedro Beltrán también, Pedro Beltrán había criticado mucho al gobierno de eh, Manuel Pau Garteche. Pedro Beltrán era director del diario La Prensa. Y tú sabes que los periódicos, los medios de comunicación siempre atacan a los gobiernos. O sea, los medios de comunicación siempre
hablan sobre los gobiernos, como lo vemos ahora en la televisión. Leo Beltrán era un opositor, un crítico a la economía del gobierno de Manuel Prado, ¿no? Pero te das cuenta que, a pesar de ser un crítico, Pedro Beltrán se va a volver, vamos a ver más adelante, en un miembro del gobierno, ¿no? En un ministro. A pesar de las diferencias, se va a volver un ministro, ¿no? Entonces, a nivel de la política, se eliminó la ley de seguridad interior, y al eliminarse la ley de seguridad interior, significa que ya no se va a perseguir ni a los apristas, ni a los comunistas, ¿no? El APRA está libre, Víctor Raúl Águila Torre está feliz, contento, radiante, está contento, ¿no? Ahora, durante este periodo de la convivencia se decretó el perdón y la libertad a los presos políticos, ¿no? Muchos presos políticos, como dijimos, salieron. Sin embargo, hay un aspecto interno que hay que revisar. Eh, Vimos en el gobierno de Odría la semana pasada que a finales, a partir de la década de 1950, ya en este año estamos, recuerda, 1956, ya vamos a llegar a los 60. Recuerda, mucha gente de provincia seguía llegando a Lima. ¿Por qué, profesor, la gente llega a Lima? Recuerda que en Lima había muchos beneficios. Por ejemplo, había buena educación. ¿Qué más había en Lima? Trabajo. Entonces mucha gente, esta gente que vino a Lima, empezó a llenar, por ejemplo, vimos la clase pasada, el Cerro San Cosme. Y al venir más gente, esta gente pues no tiene dinero. Los pobres en Lima aumentan. En Lima se va a volver una ciudad de muchos pobres, muchos ambulantes, mucha gente pidiendo limosna. ¿Han visto algunos amigos venezolanos, ¿no? Amigos venezolanos pidiendo limosna porque no tienen? Eso es lo que pasa cuando alguien migra. Cuando alguien migra y no tiene dinero, al final termina pidiendo limosna. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Apoyarlos. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Apoyar a los migrantes, apoyar a los obreros. Va a haber un apoyo a los migrantes, ¿no? A los provincianos, y un apoyo a los movimientos obreros. También van a haber movimientos estudiantiles. En esta época, chicos, las huelgas vuelven a darse en el Perú. En esta época vuelven a darse las huelgas porque ya estaba permitido. Ya no era una dictadura como Odría. Estamos con un gobierno democrático. Es por eso que surgen partidos políticos, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, y el Partido de la Lampa. Hasta el día de hoy, este Partido de la Lampa existe. Este partido se llama Acción Popular, y su creador fue Fernando Belaúnde Terry. ¿Te acuerdas que Fernando Belaúnde Terry, la clase pasada, era un jovencito, era un profesor que sus alumnos lo cargaron para que postule? Ya. En estos años de 1951, Fernando Belaúnde Terry decide fundar ya un partido político llamado Acción Popular, y le pone una lampa como símbolo. Y también el Partido Demócrata Cristiano. Y surgen otros partidos nuevos. ¿Por qué se da este aspecto? Porque hay libertad. Es un gobierno democrático, no como Odría. Ahora, como te dije, en el aspecto económico, ya no había guerras. O sea, la guerra de la Corea se había acabado, ¿no? La guerra mundial también. O sea, ya no había... el Perú es un país exportador de materias primas. Nosotros, como país, exportamos materias primas. El día, escúchame bien, el día que el Perú deje de exportar materias primas, ese día nuestra economía va a estar por los suelos. El Perú históricamente siempre ha vendido sus minerales, su oro. Profe, ¿y por qué vendemos y no creamos? Porque no tenemos la tecnología. La verdad es que no tenemos la tecnología
Aquí en Perú podríamos hacer carros, pero no lo hacemos porque no hay, las máquinas para hacer un carro, ¿no? Es por eso que no creamos. Podríamos hacer televisores, podríamos hacer pilas, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología. Sin embargo, nosotros tenemos la materia prima. Es como decirte, a ver, hago un ejemplo. Es como que nosotros tenemos los plumones, los útiles escolares, los lápices, los colores, tenemos la materia prima, pero no podemos hacer el cartel porque nos faltan las máquinas para hacerlo. Si tuviéramos las máquinas, podríamos hacerlo, pero no lo tenemos. Solo tenemos los insumos. Es como que tú quieres hacer una torta. Tienes la harina, tienes el huevo, tienes todo, pero no tienes horno de cocina. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya no puedes hacer. Ya no puedes hacer, puedes preparar. No puedes. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué haces? Terminas finalmente, de repente le dices a una amiga, oye, te vendo los insumos que yo tengo, o te doy y tú lo haces. O le terminas diciendo, y esa amiga cuando te lo vende a ti, ¿te lo va a vender más barato o más caro? Más caro. Más caro. Por ejemplo, el Perú tiene oro, tiene plata, ¿no? Y el Perú tiene pescados, ya, con el pescado vamos a hacer el ejemplo. El Perú tiene pescados, pero nosotros no podemos hacer un atún. Lo voy a traer ahorita, un ratito. A ver, un ratito voy a parar. Ya. El Perú tiene pescados, como cancha de pescado, pero no podemos hacer atún. Y esto lo compramos. No podemos. Entonces, es raro, ¿no? Somos el país con más pescados a nivel mundial, pero no podemos hacer atunes. Da un poco de cólera, ¿no? Ojalá que de repente ustedes algún día crecen, se vuelven autoridades y puedan mejorar eso. Sería muy interesante. Por eso tienen que estudiar, ¿ya? Por eso tienen que estudiar. Solamente estudiando vamos a poder tener personas cultas, educadas para poder mejorar como país, ¿no? Y no tener pues en el Congreso, en los ministros, a los presidentes, pues a personas que no tienen la preparación, porque no hay que decir mentira, ¿no? Nuestras autoridades no están preparadas para intelectualmente, en educación, no están preparados para ser gobernantes, ¿no? Es la verdad. Entonces, ustedes espero que por eso tienen que estudiar. O sea, si queremos cambiar esto del Perú, para que esta historia no se repita, ustedes tienen que estudiar. Ustedes son el futuro del país, ¿ya? Ahora, y tienen que asumir ese futuro con compromiso. O sea, tú tienes que mirarte al espejo y decir, yo puedo ser ministro, yo puedo ser congresista, yo algún día puedo ser presidenta del Perú. Puede ser una niña de ustedes, puede ser presidenta, ¿no? Entonces, pero tienes que mirarte y decir, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr, pero tengo que estudiar. Y tienes que ser muy, muy correcta y correctos. Ahora, Pero Beltrán, acá lo vemos, Pero Beltrán había criticado duramente al presidente en su periódico. Pero Beltrán tenía un periódico llamado La Prensa. Y él en su periódico pues le había dado con palo. Ustedes saben que los periodistas siempre le critican a los gobernantes. En este caso, Pero Beltrán le criticaba la mala economía. Le criticaba que los precios estaban muy caros. Y criticaba a todos los ministros, en especial al ministro de Economía. Entonces,
el presidente, ¿qué es lo que dijo? Ah, ya, ¿tú crees que la economía puede ser mejor? Ya, listo. Dicho sea de paso, Pedro Beltrán era economista, ¿ya? Era economista, no era cualquier persona, ¿no? También, o sea, criticaba de lo que él sabía, ¿no? Entonces, criticaba, entonces el presidente le dice, oye, ¿y por qué tú mejor no eres el ministro de Economía? O sea, a su máximo opositor le dice, oye, ¿y por qué tú no eres el ministro? Y Pedro Beltrán, como lo vemos acá, ¿qué significa este cintillo? A ver, ¿qué significa? Que aceptó, ministro. aceptó Ah, ser el ministro. aceptó ser el ministro de Economía. Por eso este gobierno se le llama la convivencia, porque a pesar de tener diferencias, al fin y al cabo todos empujan el mismo coche del Perú, el mismo carro que es nuestro país. Entonces, también hay que mencionar que en el gobierno de Manuel Prado, mira, Manuel Prado, el presidente, ya está viejito ya. Esta foto que puse de él, de acá, es para que no se sienta mal, ¿no? Para que el presidente Prado no se vaya a sentir mal. Y acá le puse joven, ¿no? En su primer gobierno, ¿no? Pero realmente para 1962, 56, el presidente ya estaba viejito, ya, como lo vemos acá. Ya era su segundo gobierno, estaba viejito, y en su gobierno recibió al presidente de Estados Unidos. Este señor se llama John F. Kennedy, fue presidente de Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, fue un presidente muy polémico, ¿no? Un presidente muy polémico. Su muerte fue polémica. Su muerte lo balearon, le dispararon en la cabeza, ¿no? En el cuerpo. Y hasta el día de hoy mucha gente recuerda y llora por este presidente, ¿no? Kennedy, se apellida Kennedy. Y Kennedy vino y ¿qué dijo? Vamos a ayudar a los gobiernos pobres, vamos a ayudar a los países pobrecitos, ¿no? Yo soy de Estados Unidos, ¿no? Y yo de Estados Unidos le voy a dar dinero, ¿no? Vamos a darle dinero, billetes, de forma mensual a los países de Latinoamérica. ¿Para qué? Para que él no se vaya, no, el peruano o los países de Latinoamérica no vayan al comunismo, porque en esa época Estados Unidos estaba en una guerra fría, ¿no? Se llama ese periodo Guerra Fría, cuando Estados Unidos luchaba contra el comunismo, ¿no? Y el comunismo también llegó a muchos países, por ejemplo, había llegado a Cuba. En esta época, dicho sea de paso, en 1950, ¿ya? En 1953, ¿ya? Acuérdate, en 1953, así, se había dado la Revolución Cubana. O sea, Cuba era un país comunista, ¿no? Entonces, Kennedy le daba dinero a los países pobres para que no se vuelvan comunistas, ¿no? Esto se llamó como Alianza por el Progreso. Ahora, hay un partido político en la actualidad que es de señor Acuña, de César Acuña, el que tiene plata como cancha, el dueño de la Universidad César Vallejo. Ya. Él, mira, tan copión es el señor que puso a su partido político, le puso igual el mismo nombre que Kennedy, le había puesto a su proyecto. Kennedy puso a su proyecto Alianza por el Progreso, ¿no? ¿Y en qué consistía esa alianza? En darle dinero a todos los países pobres, ¿no? Como el Perú, para que no se vayan al comunismo. Ahora, César Acuña, que ha sido candidato presidencial, tan copión ha sido que ha puesto a su partido político el mismo nombre, ¿no? Qué poco creativo. ¿Ya? Pero él dice que no, él dice que no se ha copiado. Ahora, en el gobierno en el aspecto económico, el Perú, como te dije, en esta época se descubrió que el Perú, bueno, no se descubrió, sino se empezó a hablar del mar peruano. ¿Y sabes qué? El Perú tuvo a uno de los hombres más millonarios del mundo. En esos años, el Perú tuvo al hombre, sí, si no me equivoco, era el tercer hombre con más plata a nivel mundial. Es más, él fue uno de los invitados del hombre más rico del mundo en ese momento. Estamos hablando del Chimbotano. Él nació
Él era chimbotano, en Chimbote era su tierra natal, y su historia de este personaje es una historia que yo admiro de forma personal, porque era pobre, vendía jabones, cuando era joven vendía jabones, un empresario. ¿Y de quién estoy hablando? De Luis Banchero Rossi. Luis Banchero Rossi es uno de los empresarios que yo les digo, investiguen su historia, vean por internet. Es una historia de éxito, de emprendimiento, muy admirable. Nació pobre, no era de una familia rica, tuvo muchas carencias, pero se volvió en el tercer hombre más rico del mundo. Lamentablemente murió asesinado. Pero este señor, gracias a este señor, no sé si tú has comido atún Florida. ¿Has comido atún Florida? Ya. El atún Florida, su creador es Luis Banchero Rossi. Gracias a él, nuestro mar se volvió famoso. Él es el que extrajo la anchoveta. La anchoveta peruana la llevó a todo el mundo, gracias a él. Bueno, se puede decir que la economía peruana se salvó, el presidente Prado se salvó gracias a la pesca. En ese momento la pesca peruana fue muy importante. Bueno, llegó el año de 1962 y había nuevas elecciones. 1962, después de 6 años, nuevas elecciones se presentaban. Fernando Belaúnde, ya madurito, mira, ya no estaba tan joven, el profesor Fernando Belaúnde, el arquitecto, también le decían el arquitecto Fernando Belaúnde. Odría, oh, mira, increíble, este tipo no tiene corrección. Odría no tiene corrección. Odría quería ser de nuevo presidente, y su partido se llamaba la Unión Odriísta, los amigos de Odría, ¿no? Así se llamaba su partido político. Ya te acuerdas que el partido político de Fernando Belaúnde era Acción Popular. Fernando Belaúnde, su partido es Acción Popular, que está en inglés por acá. El partido de Odría era la Unión Odriísta, el party le ponen Fiesta Nacional Odriísta, era el partido de él, la Unión Odriísta. Y el otro partido, ¿quién es este señor? A ver, ¿alguien lo identifica? También era candidato, a ver, ¿quién lo identifica? Aya de la Torre, yo profesora. Aya de la Torre. Aya de la Torre. ¿Y Aya de cómo se la llama Torre. su partido? El APRA. El APRA. El APRA. Muy bien. Era el APRA, ¿no? Ahora, se postulan, ¿no? ¿Quién queda en primer lugar? Odría, ¿no? Queda en primer lugar. Segundo lugar, Aya de la Torre. Tercer lugar, Belaúnde, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó? El Congreso, en ese entonces no había primera o segunda vuelta, no había segunda vuelta. Entonces, en la primera vuelta, los dos candidatos tenían que llegar a 50%. O sea, según las reglas de elecciones, si ningún candidato llegaba al 50%, si ninguno de los candidatos llegaba al 50%, el primer lugar y el segundo lugar se iba a elegir al presidente. ¿Quién elegía al presidente? El Congreso. No había segunda vuelta. Ahora tenemos la segunda vuelta, ¿no? Donde el pueblo vuelve a votar, ¿no? Y ya no tiene que elegir entre 3, sino entre 2, nada más. Como pasó con el caso de Keiko y Solo Castillo, ¿no? En esos años no era así. En esos años, la segunda vuelta ya no era con el pueblo, sino el Congreso elegía al presidente. Y según dicen, ¿no? Los congresistas, todavía los congresistas, nuestros queridos y amados e ilustres e incorruptibles, porque no son corruptos, nuestros incorruptibles congresistas, se dice que habían llegado a un acuerdo donde se iba a elegir como presidente a Odrí. O sea, los congresistas
no estaban siendo democráticos en ese momento. Qué raro, ¿no? Porque los congresistas siempre son democráticos, ¿no? Los congresistas son buenas personas. Entonces, es muy raro que en ese entonces los congresistas hayan actuado así. Y dice que los congresistas habían llegado al acuerdo de que Odría debía ser el presidente. Entonces, esto no le gustó a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en este momento estaban al tanto de lo que estaba pasando entre los políticos. Esto no le gustó a las Fuerzas Armadas. Vieron que no era democrático que lleguen a acuerdos. Eso no es democracia. No es para nada democrático. Entonces, las Fuerzas Armadas decidieron dar un golpe de Estado a Manuel Prado Ugarteche. O sea, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche no llegó a entregar la banda presidencial porque le dieron un golpe de Estado antes de que se acabe el gobierno. Hubo un golpe militar de 1962. O sea, Odría no llegó a ser presidente nuevamente, ni tampoco Aya de la Torre. Ninguno de los dos. Así que así acaba esa historia, ¿no? Aya de la Torre, según dicen algunos, Aya de la Torre quería ser presidente también, pero las Fuerzas Armadas no le dejaron. Profesor, ¿quién tuvo más votos? Odría. Primer puesto Odría, segundo puesto Aya de la Torre y tercer puesto. Profesor, pero en el libro dice primero Aya de la Torre, Fernando Belaúnde y Sí, Odría. profesor. Así dice primero. Sí, profesor. Entonces, Sí. Dice primero Víctor Raúl de la Torre, segundo Fernando Belaúnde y tercero Manuel Odría. A ver, vamos a ver. Se ha confundido, profesor. Bueno, no creo que me haya confundido. A ver, vamos a poner elecciones de 1962. Sí, pero si a ver, ahí está. Miren, les voy a mostrar una imagen ya de la época, un periodicazo ya. Un periódico. Te voy a mostrar. No, bueno, pues si el libro dice eso, el libro tiene la razón. ¿Ya? Pero por si acaso, vamos a crear la suspicacia con los resultados. Miren, estos fueron los resultados. Los resultados fue, bueno, en realidad debería ser, me equivoqué, ¿no? Belaúnde quedó segundo, ¿no? Primero quedó Odría, segundo quedó Belaúnde. Oh, profesor, el libro está mal. No es que está mal, no es que está mal. Entonces, pero ojo, si el libro dice eso, el libro es la Biblia. Un beso para la Biblia. La Biblia. Entonces, si el libro dice eso, en primer lugar, entonces quedó Aya de la Torre. En segundo lugar quedó Odría, ¿verdad? No, Belaúnde, profesor. Belaúnde. Y tercer lugar. Entonces, la cuestión era que, como te dije, si peor, ¿no? O sea, si se diera ese caso, Aya de la Torre, posiblemente junto con Odría, con los congresistas, iban a llegar al acuerdo de que Odría iba a ser el presidente, pero ¿por qué no Aya de la Torre? Porque Aya de la Torre tenía muchos enemigos. Recuerda que el APRA había asesinado hasta un presidente asesinó. Entonces, o sea, que sea Aya de la Torre también era muy loco, ¿no? Entonces, se había llegado al acuerdo que Odría debía ser el presidente, ¿no? Profe Fernando Belaúnde, no, le dejaban de lado. Entonces, no era democrático. O sea, la cuestión era que no había democracia, no había transparencia. Es por eso que las Fuerzas Armadas le van el golpe de Estado. ¿Cómo se llamó ese general que le da el golpe de Estado? Lo vamos a ver la próxima clase. Profesor, ¿y cómo ganó Fernando Belaúnde? Ya. Después vamos a verlo. Porque Fernando Belaúnde va a seguir postulando. Sí, va a seguir postulando. A ver, vamos a responder. Levanta la mano un alumno que me diga quién fue el ministro de Economía. Levanta la mano, a ver, ¿quién levanta la mano? Vamos a ver. A ver, levantó la mano Ayana Guamán. Guamán, ¿quién fue el ministro de Economía? Beltrán. Beltrán, muy bien. Luego vino Suyo.
tuyo, ¿cómo se llamó el puerto más importante en esa época? Chimbote. El puerto de Chimbote. ¿Dijo suyo? Sí, profesor. Ya, muy bien, Chimbote, Chimbote. Ahora, Christopher Ríos Bravos. ¿Quién fue el ganador en las elecciones de 1962? Según lo que dice el libro. Podría. No, según lo que dice el libro. Belaunde. Belaunde ganó. No, Belaunde no ganó. ¿Quién ganó las elecciones? Profesor, en el libro dice que ganó Belaunde. ¿Así? No, profesor, en el libro dice Belaunde, pero Belaunde ganó en 1963, no en 1962. Ah, ya, claro, claro, claro. No, acá dice quién ganó las elecciones en 1962. Profesor, ¿fue Manuel Prado? Fue Víctor Raúl. Víctor Raúl. ¿Quién ganó las elecciones en 1962? Levanten la mano. A ver, Ariana, ¿quién ganó las elecciones en 1962? Según el libro fue Víctor Raúl. Víctor Raúl Ay de la Torre. Ahora, Víctor Raúl Ay de la Torre. quería mencionar eso, ¿no? A ver, en 1962 hay elecciones. Hay elecciones y gana Aya de la Torre. Pero por un acuerdo, el Congreso iba a elegir definitivamente, lo iba a proclamar a Odría, ¿no? Porque llegaron a un acuerdo. Eso no le gustó a las Fuerzas Armadas y en 1962 las Fuerzas Armadas dan un golpe. Las Fuerzas Armadas se quedaron en el Perú como gobernando el Perú del año 1962 hasta 1963. Esos meses fue un gobierno de las Fuerzas Armadas. En 1963 las Fuerzas Armadas convocaron a elecciones, a nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones recién gana Belaúnde, en 1963. Recién. ¿Ya? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bien, muy bien Christopher, muy bien Ariana. Se produjo entre Lapra y Manuel Prado Ugarteche. ¿Cómo se llamó eso? Vamos a levantar. Gabriela Castromonte. ¿Cómo se llamó eso? Ay, profe, aspecto político. Claro, pero ¿cómo se llamó esa unión? ¿Cómo se llamó ese gobierno? Por eso. Gobierno de la... La convivencia. Dijimos que tenía un nombre, un adjetivo. La Convivencia, dice su periodo de gobierno, se conoce como la convivencia. La convivencia, muy bien, Gabriela. La convivencia. Acaba la convivencia. Bien, vamos a ver el último. A ver, vamos a ver. Dice, dieron un golpe al Estado a la convivencia. ¿Quiénes dieron golpe de Estado a la convivencia? A ver, levantan la mano. A ver, vamos a darle la oportunidad a Christopher Ríos. ¿Quiénes dieron el golpe a la convivencia?